Buenos días, mi estimado José Luis, Mayra, amables televidentes. Gracias por honrarnos con su sintonía a esta hora de la mañana. Estaremos muy atentas de tu reporte, Mayra, desde algún sector de la comunidad. Y en breve, José Luis Arévalo se incorpora a la noticia Primera Emisión. La que arrancamos con esta importante noticia. El líder indígena Jaime Vargas insiste en autocalificarse como el segundo presidente del Ecuador, lo que es criticado por autoridades nacionales y legisladores. Luego de ser expulsado de Guatemala, el líder indígena Jaime Vargas está en el país, en donde reiteró sus polémicas declaraciones al autocalificarse como segundo mandatario del Ecuador, y explica por qué. Yo puedo decir, yo soy primer presidente, ¿quién es? ¿Quién es? Lenín Moreno. ¿Ya? ¿Y el segundo presidente aquí en el Ecuador, quién es? El Estado Nacional. Es Jaime Vargas, presidente de los pueblos y nacionales del Ecuador. Pero las leyes ecuatorianas no concuerdan con lo dicho por Vargas. Según el artículo 141 de la Constitución, se reconoce al presidente de la República como titular de la función ejecutiva y por debajo de este a su vicepresidente. La autoridad indígena tiene competencias, pero en sus jurisdicciones, es decir, en sus propios territorios, pero solamente para ejercer la justicia indígena, siempre y cuando se enmarquen los lineamientos constitucionales. Yo creo que el señor está totalmente desubicado y espero que el gobierno le ponga en su punto, porque nadie puede arrogarse funciones. Una declaración totalmente inadecuada, no puede eso confundirse con otros niveles de autoridad y de jerarquías que están determinados. Y es así que para la lectura de los legisladores, lo dicho por Vargas tendría que ver con sus aspiraciones electorales. Este tipo de dislates son los que le hacen perder credibilidad al movimiento indígena. Me parece a mí que si es que ellos tienen realmente intereses de ser partícipes de una contienda electoral, tienen que meditar bien sobre su desempeño para que estas no se contrarresten ni se contrapongan con sus expectativas. Jaime Vargas saltó a la palestra pública tras liderar la manifestación indígena del pasado mes de octubre, la cual se cuestiona por su grado de violencia, por lo cual es investigado en Fiscalía por el supuesto delito de subversión, informó Carolina Basante. Y un testigo que se desempeñó como mensajero de Pamela Martínez, investigada en el caso Sobornos, confirmó que se realizó un depósito de $6.000 para el expresidente Rafael Correa. Entre tanto, la defensa de los procesados cuestiona los informes de peritos de la Policía Nacional. Luego de 4 días y una vez resuelta la recusación presentada en contra del tribunal, se reinstaló la audiencia de juicio en el caso Sobornos 2012-2016. Y como el último día, este lunes, se caracterizó porque peritos de la Policía Nacional solicitados por la Fiscalía General del Estado rindieron su testimonio de forma reservada. Mediante comunicado, la Fiscalía informó que uno de los expertos encontró correos en los computadores incautados en un estudio jurídico del cual sería socio Alexis Mera, exsecretario jurídico de la Presidencia de la República, entre otra información. Contratos de una empresa de Pedro B., uno de los investigados por cohecho, y otro de la empresa que manejaba Pamela Martínez, lo que fue rechazado por María del Mar Gallegos, abogada de Mera. Falsedad absoluta. Realmente lo que se presentaron fueron 2 computadoras, la P02 y la P05, que Fiscalía intentó confundir al tribunal diciendo que eran las 2 computadoras de el estudio jurídico Romero Menéndez de Guayaquil del señor Alexis Mera. Sin embargo, no descartó la existencia de los contratos, al tiempo de cuestionar la cadena de custodia en los equipos incautados en el estudio jurídico. Sí existen esos contratos y fueron presentados, pero eso fue extraído de la computadora P05, de la evidencia P05, de la cual no fue extraída de Romero Menéndez. Sustento en el cual se basa la defensa del exministro Walter Solís para deslegitimar el trabajo de los peritos. Los peritos presentados como testigos de parte de la Fiscalía General del Estado no se encuentran acreditados al Consejo de la Judicatura a la fecha de sus experticias, lo cual invalida a este testigo y a su informe. Más que la toma de testimonio se desarrolle de forma reservada sin público, no estaría escondiendo nada. De hecho, cuando hay correos que se refieren a personas particulares, tiene que darse esa conducta. Pero lo que sí llama la atención es que fueron correos que ya publicaron los medios de comunicación. No sé en definitiva el tribunal mismo cómo va a salir dando la valoración a la posición de Fiscalía cuando las defensas técnicas estamos desvirtuando
Otro de los testigos fue Cristian P., quien se desempeñó como auxiliar de servicios y mensajería de Pamela Martínez. Confirmó que Laura Terán también le daba órdenes y que pudo evidenciar facturas en blanco con el sello de la empresa que manejaba Pamela Martínez para Odebrecht. Además, que efectuó un depósito de $6,000 para el expresidente Rafael Correa. Informó Héctor Romero. Son las 7 de la mañana con 5 minutos, 7 y 5 minutos en la mañana. Es momento de ir a una breve pausa, pero cuando volvamos, en nuestra entrevista del día, tendremos la presencia del doctor Marcos Molina, con quien estaremos haciendo un análisis de los temas políticos de coyuntura. Una interesante entrevista que no puede perderse. Ya volvemos. Amigos televidentes, y como lo habíamos anunciado, para el análisis político nos acompaña el doctor Marcos Miranda. Doctor, qué gusto tenerlo aquí, buenos días y bienvenido. Y yo quisiera iniciar la entrevista haciendo alusión a las declaraciones de Jaime Vargas en su calidad de presidente de la CONAIE, que están provocando revuelo. Y si usted me permite citar textualmente lo que él dijo: yo soy presidente de los pueblos indígenas del Ecuador. El primer presidente es Lenín Moreno y el segundo presidente Jaime Vargas, presidente de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador. Él está en lo cierto, constitucional y legalmente. ¿Es él el segundo presidente de los ecuatorianos? Bueno, primero tenemos que ver una parte de a quién él representa. Él representa a la población indígena. Cuando él da esta expresión, él dice: soy presidente de los pueblos y nacionalidades del Ecuador. Se olvida de la palabra clave como tal en su expresión del grupo y de la población indígena de nuestro país, que apenas representan cerca del 9% de nuestra población. Entonces, si vemos que él se arroga por una función o quiere nombrarse segundo presidente de los ecuatorianos por representar a una confederación que representa al 9% de la población, pues estamos realmente en una situación absurda y que carece de toda lógica y que evidentemente no está pegado al marco constitucional de nuestro país. Porque aquí en nuestro país tenemos en el artículo 141 que se habla que la función ejecutiva está conformada por el presidente de la República, por el vicepresidente y por los ministerios y demás instituciones apegadas, ¿no?, para cumplir las funciones. Y luego de eso también podemos ver las normas que regulan, por ejemplo, la función legislativa, como el artículo 118, que establece que hay un presidente en la Asamblea que evidentemente es elegido entre los asambleístas que fueron votados por elección popular. Dicho en otras palabras, zapatero a tu zapato, cada quien en lo suyo. Por supuesto, o sea, sería como yo atribuirme y decir: yo también soy presidente, pero del condominio en la casa en el que yo vivo. Entonces, no puede él basarse, porque es presidente de una organización social... Respetable, por cierto. Por supuesto, con todo el respeto y con toda la participación y la importancia que tienen en el país, pero no por eso se puede arrogar de ser el segundo presidente del Ecuador. Uno, que esta figura no existe. Y segundo, que valdría ahora sí la pena ver si este señor, qué es lo que ha dicho en Guatemala, y si es que se ha arrogado algún tipo de función pública, algún tipo de prerrogativa estatal propia de los funcionarios públicos de nuestro país, que reciben un sueldo pues público y que tienen sus funciones legitimadas pues tanto en la Constitución o en la ley, para saber si este señor ha hecho una usurpación o una arrogación de funciones, que sería un delito de acuerdo a nuestra normativa penal. De ser así, ¿a quién le correspondería ejecutar algún tipo de demanda por usurpación o arrogación de funciones? ¿Cabe en este caso dar esas declaraciones? Bueno, yo creo que habría un poco que investigar más allá qué es lo que ha dicho, ¿no? Evidentemente, partiendo de esta persona que ya ha dicho que el territorio que él pisa es territorio indígena y que ahora es el segundo presidente del Ecuador, yo creo que valdría la pena la Fiscalía General del Estado, por ser un delito de acción pública, identificar si se ha cometido y si existen los presupuestos para el artículo 287 del Código Orgánico Integral Penal, que se refiere a la arrogación de funciones, es decir, aquella persona que diga ser funcionario público y que se arrogue pues funciones propias de uno. Ahora, doctor Miranda, ¿hasta dónde este tipo de declaraciones afectan en buena medida o en mínima medida a un sector muy representativo y muy importante y respetable de la sociedad, como es el del movimiento indígena? ¿En qué punto, en sus justas aspiraciones electorales para el 2021, ayudan, suman o restan? Bueno, lamentablemente para el movimiento indígena, cada vez que Jaime Vargas tiene alguna manifestación o se expresa en medios públicos, comete errores
que no tiene mayor razón de ser, que no merecen comentarios, porque cuando nosotros escuchamos unas expresiones que son absurdas y que no responden a ninguna lógica ni legal, ni siquiera una cuestión normal o humana, pues de arrogarse las funciones de segundo presidente. Es una cuestión que yo creo que lamentablemente perjudica, le quita credibilidad al movimiento al momento de esta persona ser su representante. En consecuencia, pues yo pienso que ahorita muchos de los dirigentes deben estarse preguntando qué hacer, qué va a pasar con el movimiento indígena. Pues Jaime Vargas, lamentablemente, cada vez que, como digo, se comenta, pierde o apoyo, o muchas personas pues dejan de seguirlo o de escucharlo. Va perdiendo terreno. Porque lamentablemente se evidencia no solo un ego extremadamente alto, sino también ignorancia en el marco legal ecuatoriano. Ahora, hablemos de lo que ocurrió en Guatemala. Él desvirtuó las declaraciones del presidente de ese país, asegurando que jamás fue capturado, que jamás cometió ningún tipo de delito y que jamás fue expulsado de Guatemala. En tanto que el presidente de ese país dijo textualmente: no vamos a permitir que ninguna persona extranjera venga acá a soliviantar los ánimos de nuestra gente. ¿Con qué versión se queda usted? ¿A cuál le da crédito? ¿A la del presidente de la CONAIE o a la del presidente de Guatemala? Bueno, con mi experiencia en Derecho Internacional, aquí hay que partir algo muy claro y que la ciudadanía lo tiene que tener también muy claro. En este tipo de casos, lo más importante o lo que prima sobre cualquier tipo de declaración es el principio de soberanía de las naciones. Todos los estados tienen la libertad en decidir a quién permiten ingresar a su país y a quién le niegan el ingreso al país. Eso es por un principio de derecho internacional. No existen normas aplicables a todos los países en el cual digan tienes que permitir obligatoriamente un ingreso como tal. Entonces, si el país evidenció que el ingreso a este país o la presencia en su país de este señor que estaba realizando actividades políticas, quién sabe si tal vez intentando hacer un movimiento o una manifestación como la que él organizó acá en octubre de 2019, evidentemente todo Estado, en particular pues Guatemala, dado este caso en particular, ¿no?, tiene la libertad de expulsar del territorio ecuatoriano, del territorio a esta persona o a cualquier otra persona que esté realizando una actividad política o una actividad contraria a los intereses o la seguridad propia del Estado. Ahora, pasemos a otro tema no menos importante, y es la situación de la Asamblea Nacional. ¿Cuál va a ser, cree usted, el futuro de leyes importantes como las reformas laborales, que, dicho sea de paso, son esperadas por el denominador común de los ecuatorianos, más o menos 5 millones que están desempleados, cuando hay una asamblea dividida tras el divorcio político entre Creo y el bloque oficialista? Bueno, yo pienso que hay que recordar que actualmente en la Comisión de Derechos de los Trabajadores se está debatiendo todavía en primer debate y se está todavía redactando el Código Orgánico Integral de Trabajo, que de la lectura que hemos podido dar se evidencia que no existen reformas fundamentales para dinamizar el sector laboral. Fue presentado por asambleístas del correísmo, entonces creo que van en la misma línea y en los mismos tipos de política que ha causado la debacle laboral que actualmente vivimos. La propuesta del gobierno todavía no llega, parece que el tema se hubiera quedado congelado en el limbo. Sí, hay muchos temas de la propia, tanto de la función ejecutiva que no ha podido pasar a la Asamblea y tanto de los mismos acuerdos que se habían, pues a pesar de que el acuerdo se rompió, muchos temas que no se han tratado, que ni siquiera se han enviado proyectos de leyes sobre distintas materias sumamente importantes. Entonces, retomando el tema de trabajo y de empleo, que es algo que le interesa a los ecuatorianos, yo veo muy difícil que en este periodo y en lo que resta, dado que estamos en un proceso preelectoral, por denominarlo de alguna forma, será muy difícil que se pueda aprobar una norma de tan importancia, partiendo por algo, porque las reformas que necesita nuestro país en materia laboral serán poco populares, porque hay que dinamizar, hay que flexibilizar el trabajo en nuestro país y evidentemente muchos de los asambleístas que estarán debatiendo esto estarán buscando pues apoyo político, estarán buscando no tener de ciertas formas críticas por lo que proponen y buscarán pues más populismo que cualquier otra cosa. Terminaremos el año entonces con una asamblea que sigue en deuda con el país.
Bueno, yo creo que la asamblea, ya esta asamblea la podríamos declarar como una asamblea que no cumplió con las expectativas de la ciudadanía. Estamos a menos de un año de que terminen sus funciones y actualmente vemos que muchos temas quedaron pendientes. Hay leyes que se aprobaron a medias, cuando el Ejecutivo envió proyectos, por ejemplo, de simplicidad tributaria, etcétera. Vemos que la machetearon, que hicieron cambios. En otras no hay las reglamentaciones pertinentes. Entonces son muchas leyes que fueron tocando, fueron abordando y que definitivamente no cumplen con la expectativa de nuestro país. Esperemos que, y evidentemente deseando lo mejor para el país, que podamos ver un buen código de trabajo que permita imitar a los países que tienen los mejores mercados laborales y que no siga creyendo esta idea de enemistad entre empleador y trabajador, sino más bien que se busque, ¿no?, que las personas tengan las oportunidades de trabajar en libertad. Es lo que queremos todos. Doctor, gracias por habernos acompañado y estar esta mañana opinando sobre estos temas de coyuntura política nacional muy importantes y que son del interés de todos. Amigos televidentes, ha sido la intervención del doctor Marcos Miranda, analista político. Momento de una pausa y enseguida regresamos con mucho más desde la noticia Primera Emisión. En medio del dolor se realizaron sepelios de los hinchas barcelonistas quienes fallecieron en un accidente de tránsito en Perú. Son las 7 de la mañana con 24 minutos, 7:24, y hasta ahora damos la bienvenida a José Luis Arévalo. José Luis, qué gusto compartir contigo como cada mañana. Muchísimas gracias, Luisa. Para ti también el muy buenos días. Para nuestros amables televidentes también ratificarle buenos días a todos ustedes. 7:24 de la mañana y seguimos con más información aquí en la noticia Primera Emisión. Atención, padres de familia se reunieron con la representante de la Defensoría del Pueblo en Guayaquil. Ellos expresaron no estar de acuerdo con la reprogramación de la prueba Ser Bachiller. Veamos. Se habían concentrado en los exteriores del edificio de la Defensoría del Pueblo en Guayaquil. Dicen no estar de acuerdo respecto a la reprogramación de las pruebas Ser Bachiller. El Instituto Nacional de Evaluación Educativa informa que este martes 18 de febrero se llevará a cabo la reprogramación del examen Ser Bachiller Costa a un total de 536 estudiantes con la finalidad de garantizar transparencia e igualdad de oportunidades. Y por ello se presentaron ante la autoridad para buscar una solución al respecto, que se encuentran indignados, acotaron. Lo que nosotros necesitamos es que nos den pruebas, descargos de qué es lo que está sucediendo, o sea, por qué nos reprograman, por qué han reprogramado a nuestros representados a dar el examen del Ser Bachiller. Nos dice que porque ha habido una conducta atípica, reprograman examen 21 a 25 personas, que aquí mandan una lista. A 25 chicos. Aseguran que solo en 2 entidades educativas hay aproximadamente 50 estudiantes que se han visto perjudicados. Quieren respuestas ante lo ocurrido. ¿Cuántos alumnos serían entre este par de colegios? Inicialmente estábamos 54 alumnos, pero ahora nos hemos reducido la población a 50 alumnos entre los 2 colegios. Pues tengo entendido que hay muchos más alumnos. De su parte, buscamos la versión de la Defensoría del Pueblo. Sin embargo, la coordinadora zonal de la entidad aseguró que luego de tener y recolectar todas las pruebas necesarias, se darán a conocer los resultados de lo investigado, que en los próximos días se van a pronunciar. Informó Julio César Saona. Y hallan el cadáver de un hombre en el kilómetro 36 de la vía a la costa. Se trata del ciudadano Tito Darwin Mera Cobos, de 45 años de edad, quien habría tenido problemas de alcoholismo y no llegaba a casa desde el pasado fin de semana. El cuerpo presentaba 4 heridas de bala y fue hallado en una cuneta. El cadáver fue llevado hasta la morgue en medio del dolor de sus allegados. Y ahora queremos informarles que un aparatoso accidente de tránsito se produjo cerca de la medianoche del lunes en el norte de la ciudad de Guayaquil. Según testigos, el percance habría sido provocado por el exceso de velocidad. Así, dividido en 2 partes,
fue como quedó este auto luego de perder pista y chocar contra la base de un poste de alumbrado público. El percance se produjo sobre la avenida Francisco de Orellana, al pie de la ciudadela Urdenor 2, frente a la séptima etapa de la Alborada, norte de la urbe. Vino, bajó el puente y dio la vuelta aquí debajo del puente de acá atrás. Dio la vuelta y exceso de velocidad vino, se trepó el parterre y se partió en el poste que está ahí. Claro, vino exceso de velocidad. Esas son las investigaciones que harán los señores de la Charleston Eco, determinarán si el vehículo venía y las cámaras que se captaron, el vehículo venía a exceso de velocidad. El conductor de 27 años de edad se movilizaba solo en el vehículo. Sorprendentemente, el hombre resultó solo con heridas leves. Bueno, el conductor fue trasladado a una clínica, en una casa asistencial. Gracias a Dios no tiene heridas de peligro, lo que se podría decir, ¿no? El carro es un Honda Civic, el motor está modificado. Y obvio, esos carros lo cogen para correr. El carro fue trasladado en partes hasta los patios de retención vehicular, informó Jorge Salazar. Y escuchen con atención, el incendio de un transformador de energía eléctrica mantuvo en zozobra por varias horas a los habitantes de la manzana 2340 de la cooperativa Juan Pablo II en el norte de Guayaquil. Los desesperados moradores indicaron que la novedad se produjo a las 18 horas del lunes y fue atendida por personal de la empresa eléctrica pasadas las 22 horas del mismo día. Además, atribuyen el percance a la falta de mantenimiento de este tipo de aparato eléctrico. Afortunadamente, la situación no pasó a mayores. Y entre muchas interrogantes y dolor se realizaron los sepelios de los hinchas barcelonistas, quienes fallecieron en un accidente de tránsito en Perú, cuando retornaban luego de alentar a su equipo en un partido de fútbol. Uno de ellos se había salvado del accidente registrado en la vía Cuenca-Molleturo en el año 2018. Veamos. La barra está de luto. De eso los jugadores en la cancha otorgaron un minuto de silencio en el Estadio Monumental ante el partido por el Campeonato Ecuatoriano de Fútbol. Y luego cantaron a todo pulmón. Muchos se quedaron luego del encuentro y recibieron en horas de la madrugada los féretros. Hubo una breve misa y cánticos de sus familiares y amigos de la General Sur. Por ejemplo, en la Ciudadela La Fragata, en el sur de la ciudad, allegados de David Morales Bautista solo se preguntaban por qué el conductor no detuvo la marcha ante el peligro que enfrentaban en esa carretera, en la ciudad de Máncora, en Perú. Efectivamente que el conductor iba a exceso de velocidad, se habían parado ya a que se aguante un poquito más y ahí supongo que se había dormido, no sé qué exactamente qué habrá pasado. La barra de Paraíso de la Flor se solidarizó con la familia de Catherine Cedeño, de 22 años, que también se encuentra en la lista de los 7 fallecidos. Era el segundo viaje internacional, prácticamente hace poco nomás, fue a Uruguay, a Progreso. En la Ciudadela Rotaria, su amigo Jason Licoa, de 23 años, también fue velado entre sus seres queridos y banderas amarillas. Tenía entendido que se iban en un solo bus, de aquí que lo llevaba y lo iba a retornar, pero no fue eso, no fue la realidad eso, porque cuando regresaron dice que venían de allá para acá en un bus peruano. En el bloque 3, Evasión Popular, solo recordaban a Cristian Sánchez Peñafiel, de 26 años, uno de los sobrevivientes de la tragedia de agosto de 2018 en la vía Cuenca-Molleturo. El destino no lo salvó en esa ocasión y forma parte de la filial del cielo. Eso es lo que más me rompe, porque yo hablé con él y que tomara conciencia de lo que le había pasado. Y él me dijo que ya no iba a ir de viaje. Se fue, pues. Pudo más el hincha que lleva él dentro que todo lo que habíamos hablado. Y desde distintos sectores de la ciudad los despidieron ese lunes. Las caminatas con los féretros se las pudieron observar desde la vía perimetral y también desde la vía Daule. Para este martes están programados los últimos sepelios.
informó Charlie Pisa. Y uno de los sobrevivientes del trágico accidente de tránsito en Perú, en el que murieron hinchas de Barcelona, revela que estuvo cerca el conductor del bus siniestrado minutos antes del percance y que 4 de las víctimas murieron al instante. Mientras tanto, 3 de los heridos son evaluados para determinar si deberán ser operados. Nuestro compañero Jorge Escobar nos reporta aquí en el siguiente informe. Trae las huellas de un accidente del que salió vivo de milagro. Luis, nombre protegido de uno de los 50 pasajeros del bus que contrataron para volver de Lima. Tras el partido entre Barcelona y Sporting Cristal, chateaba con su esposa. El alcanza a ver que quiso como que rebasar un carro y ya no pudo mantener bien el carro y se metió al abismo. Volcamos, se fue por la cabeza. Sucedió 2 años después del último accidente a bordo de un bus de la cooperativa El Señor de los Milagros, en la vía Molleturo-Guayaquil, y que cobró la vida de 12 hinchas. Describe los momentos de pánico que invadieron a todos en medio de los gritos y el caos. Sí, fue un momento muy feo porque muchos gritaban, ay, mi pierna, auxilio, ayúdame. De los que estaban en ese momento allí, 4 escuché que estaban muertos en ese momento después, repito, del accidente. La mayoría de los 12 heridos, trasladados en 2 aeronaves de la Policía Nacional, fueron dados de alta el domingo. Sin embargo, 3 están bajo observación. Uno de ellos va a ser intervenido porque tiene una fractura en la pelvis y el otro aparentemente tendría una fractura en el maxilar inferior. Miguel Ángel perdió su pierna izquierda en el siniestro de agosto de 2018. Impactado, exhorta a las autoridades para que los viajes en buses de transportación pública precisa empiecen a generar alguna garantía. Detrás de cada herido y cada fallecido por un siniestro de tránsito, porque no es un accidente, hay una familia y la familia es la que sufre. Entonces, por favor, hacer conciencia, por favor, esos permisos, que sean más rigurosos, que se verifique bien los frenos. Después del accidente. Me la mandó a dejar. Ambos vivieron para contarlo, pero tienen un peso que más tarde los conducirá de nuevo a velorios y funerales de sus compañeros, que por el equipo dejaron el corazón en las gradas y sus vidas en el pavimento. No lo vamos a olvidar, estamos presentes. Informó Jorge Escobar. Y entre tanto se conocen más detalles sobre el accidente del bus que trasladaba a hinchas del Barcelona en Perú. El conductor del vehículo excedió los límites de velocidad en la curva. Él y su copiloto están aprehendidos. Según reportes, el bus de transporte urbano no partió de un terminal terrestre autorizado. Contaba con habilitación, certificado de inspección técnica vehicular y SOAT vigente. Un bus con más de 50 pasajeros, al parecer exceso de velocidad, exceso de pasajeros. Es un proceso legal que las víctimas tienen todo el derecho a llevar a cabo con los responsables legales, con los representantes legales y quienes respondan ante esa cooperativa que les digo es de nacionalidad peruana, pero si necesitan apoyo en ese proceso también se los podemos ofrecer a través de la Cancillería. En el comunicado de Sutran se manifiesta que de acuerdo al reporte, el vehículo excedió el límite de velocidad y que eso conlleva a la sanción de cancelación de inhabilitación definitiva del conductor para obtener una licencia de conducir de acuerdo al Reglamento Nacional de Tránsito de ese país. Además, las autoridades peruanas indicaron que en el sector del accidente hay 32 curvas cerradas. Allí los conductores deben bajar la velocidad al máximo para evitar otra desgracia como la que ocurrió en esa madrugada. Simplemente nos dijeron que le hagamos compañía, que estaba por quedarse dormido y un compañero fue abajo a ayudarlo y no sabré el motivo ahí de lo demás. ¿Cansancio habría pasado factura? Tal vez. Igual, gracias a Dios estamos bien algunos compañeros. El chofer está con resguardo policial en una clínica privada en la ciudad de Talara y quien sería el copiloto está retenido para investigaciones en la comisaría de policía del distrito de El Alto. El conductor y su acompañante habían intentado huir, ambos fueron apresados.
¿sí? Insisto, resaltando el buen trabajo también de la policía peruana. Ambos están presos, ellos intentaron huir. De ahí en adelante tenemos que esperar que las autoridades peruanas avancen con la investigación. Según los oficiales de esa jurisdicción, el copiloto presentaba laceraciones en las extremidades y dijo no recordar nada tras el volcamiento del transporte porque aparentemente iba dormido. De a poco se irá aclarando el panorama y conociendo más detalles de lo que realmente ocurrió en un accidente que deja víctimas mortales y varias familias desconsoladas, informó Adriana Méndez. Y ahora vamos a cambiar de tema para informarles que el cuerpo del piloto que murió en un accidente aéreo en la selva de Pastaza el pasado fin de semana fue trasladado a su tierra natal, Sarayaku. Hace 15 años se convirtió en el primer piloto indígena quichua amazónico y fue un referente para su pueblo. El piloto de la avioneta de la empresa Aerocayurco que se siniestró el pasado sábado en un lugar selvático de Pastaza, el capitán Israel Viteri, fue llevado a Sarayaku, pueblo que igual como lo vio nacer, hoy será su última morada. Fue trasladado en una aeronave de Aerosarayaku que fue despedida en el aeropuerto Río Amazonas de Shell en medio de un arco de agua lanzado por carro cisterna de la aviación civil. El piloto Richard Morales fue el último compañero del aire con quien se comunicó el día de la tragedia. Bastante preocupado porque él estaba retornando a la Shell y la Shell estaba cerrada bajo mínimas, no podíamos aterrizar. Entonces yo le mencioné y le dije, Israel, avísame a qué pista tú te vas a ir para yo también estar ahí y posterior, mejor en las condiciones de Shell Mera, retornar a Shell, no, pero de ahí nunca más pudimos hablar con Israel. Lo buscó cuando el diálogo que mantenía se quedó sin respuestas. Allí pensó que algo malo pasó con su colega, sin resultados. Hice lo imposible, dejé mi corazón ahí arriba tratando de buscarle a Israel y, bueno, se había ido ya y está ahora en la presencia de Papito Dios de Israel. Fue hace 15 años el primer integrante de la nacionalidad quichua en graduarse como piloto, un orgullo para su pueblo, un conocedor de la selva como la palma de su mano. Conocía la selva más que nosotros porque era quichua de Sarayaku, ¿no? Entonces era una ventaja que él tenía. Alrededor de 5.000 horas de vuelo acumuladas, volando a decenas de comunidades dispersas en la selva amazónica, comunicando a su gente, evacuando pacientes, ayudando a los necesitados. Son como 6 pistas más o menos, todas están inundadas. La única pista que está operativa es esta de Wiririma, que ahora pudimos aterrizar. El fuerte invernal acá ha causado que todas las pistas se inunden y usted está constatando la situación acá. Los otros 4 fallecidos fueron llevados a sus comunidades del interior, informó Anabel Belín. El gobierno ecuatoriano indicó que 5 estudiantes que se encuentran en la ciudad china de Wuhan serán evacuados hacia Ucrania. La noticia provocó satisfacción entre los familiares de nuestros compatriotas. El anuncio de que 5 de 9 estudiantes que se encuentran en Wuhan, ciudad china que fue el epicentro del COVID-19, conocido anteriormente como coronavirus, serán evacuados hacia Ucrania por un avión de esa misma nación, fue anunciado por el canciller del Ecuador, José Valencia, y por el propio presidente de la República, Lenín Moreno. Conseguimos que el presidente ucraniano, el señor Vladimir Zelensky, pues él nos ayude, nos colabora. Un avión ucraniano evacuará a 5 de nuestros estudiantes. Los otros han decidido permanecer allí y acogerse a los protocolos de cuarentena que tiene la China. El avión que trasladará a los estudiantes, afirmaron, saldrá de Wuhan el próximo 19 de febrero. Una vez llegue a Ucrania, cumplirán los protocolos de seguridad adoptados por ese país. Los estudiantes han llenado todos los requisitos, los requerimientos sanitarios, administrativos, logísticos, migratorios, han firmado todos los papeles mediante los cuales ellos hacen el descargo correspondiente, porque ellos son quienes están tomando la decisión de voluntariamente salir de Wuhan. Javier Hermosa, quien es padre de una de las personas que serán evacuadas, se muestra satisfecho por la gestión diplomática llevada adelante por Ecuador. Él, junto a otros familiares de quienes hoy buscan regresar de Wuhan, exigieron al gobierno nacional a inicios de febrero la repatriación de los estudiantes. Nuestro problema era ¿no? Que tenemos miedo de que se contagie, entonces tenemos que sacarle de cualquier manera. Por eso pedimos que el gobierno ecuatoriano nos ayude para poder extraerles. Así también mencionó del por qué otros ecuatorianos que se encuentran en esa ciudad china han decidido permanecer en cuarentena dentro de ese país. Lo que pasa es que muchas de estas personas trabajan
trabajan allá y temen perder tanto sus visas cuanto sus empleos. Entonces ese es el motivo que les lleva a quedarse ahí, no importa las circunstancias. Mientras esto pasa al otro lado del mundo, las autoridades de salud nacionales ratificaron que Ecuador estaría preparado para una eventual llegada del COVID-19. Afirmaron que se siguen ejecutando todos los protocolos de seguridad en torno a la prevención de casos que pudieran darse en el país. Informó Javier Rosero. Decomisan 6 embarcaciones y 11 motores por presentar inconsistencias durante un operativo ejecutado por la Marina y otras instituciones en Puerto Bolívar. Son las 7 de la mañana con 48 minutos, 7 y 48, amigos. Gracias por seguir en sintonía de la noticia, primera emisión con más noticias. Claro que sí, atención, decomisan 6 embarcaciones y 11 motores por presentar inconsistencias durante un operativo ejecutado en Puerto Bolívar por la Marina en coordinación con la Gobernación del Oro, el Ejército, la Policía e infantes de la Brigada Jambelí. El operativo denominado Poseidón fue realizado por tierra y mar. Un nuevo operativo conjunto se dio entre las unidades del Subcomando de Guardacosta Sur, Batallón de Infantería de Marina Jambelí, Policía Nacional y Ejército, todo bajo la coordinación de la Gobernación de El Oro. Mientras la Marina controlaba la salida de las embarcaciones en el estero Huaylat, Ejército, Infantes de Marina y Policía realizaban requisas en la orilla del barrio 4 de Abril y en el sector El Pampón. Vamos a entrar a todos los sectores, a los más peligrosos, en conjunto. Justamente, como decían antes, para que puedan trabajar con tranquilidad. La operación por tierra permitió el decomiso de 4 motores y partes de otros que no fueron justificados por ningún propietario, presumiendo que son de dudosa procedencia. Unos fueron hallados ocultos con plástico y sábanas en una embarcación, otros en cambio estaban escondidos en especies de caletas o talleres que sus propietarios no supieron justificar. Ya se han encontrado un sinnúmero de novedades, como motores que pertenecen sus placas a Guayaquil y a otros espacios. Estos van a ser puestos en cadena de custodia, por supuesto, con nuestra policía judicial. Se verificará la legalidad de estos motores. En estos sectores denominados conflictivos también se llevó a cabo la inspección y control de armas, munición y explosivos por parte del personal del Ejército. El objetivo de estos operativos conjuntos es reducir el índice de delincuencia por parte de los denominados piratas y de las personas que receptan las cosas robadas en tierra. El objetivo es ese. Los operativos van a continuar, por supuesto que van a continuar. La acción de masa tiene que demostrarse y eso es lo que estamos haciendo. Asimismo, en el acceso al estero, el personal de Policía Marítima aprehendió 6 embarcaciones por no tener documentos en regla. Y a la vez recuperamos 11 motores que de dudosa procedencia, que los tenemos aquí en este momento aquí en la Capitanía. En la operación participaron cerca de 120 uniformados de las distintas ramas de control. El capitán de puerto hace un llamado a los pescadores artesanales para que se acerquen a la capitanía y regulen la situación de sus embarcaciones y motores. Asimismo indicó que estos operativos continuarán esporádicamente hasta reducir el índice delincuencial en los espacios acuáticos. Desde Machala informó Richard Ceballos. Y ahora quiero contarles que la policía capturó a miembros de una banda dedicada a robar en un taxi amarillo en Guayaquil. Todos los aprehendidos tienen antecedentes penales y amenazaban a sus víctimas con cuchillos y armas de fuego. El vehículo era utilizado como taxi y pertenecía a uno de los detenidos, pero de momentos le servía también para cometer delitos. Sus víctimas, los usuarios que esperaban el bus en las esquinas o paraderos. A lo que se me acercaron me asusté porque yo pensaba que me iban a secuestrar o a hacerme algo. Pero enseguida me quitaron insultándome mi cartera, todo, y se me llevaron mis cosas. Los 3 sujetos tienen antecedentes penales por robo a vehículos, a locales comerciales y a personas. Vehículos que estaban ocupados por los infractores de la ley, quienes cometían
robos por el sector. Sería de la banda que opera en el distrito, causante de algunos robos que podría presentarse ante la ciudadanía. 4 denuncias en la fiscalía los reconocían plenamente como los autores de los atracos en los que utilizaban armas blancas y armas de fuego para amedrentar a sus víctimas. Estábamos esperando el bus para venir al trabajo y ahí ellos bajaron un taxi y lo robaron. Claro, sí. ¿Tú reconociste? Claro, sí, celular y mi ropa de trabajo. La policía los detuvo al noroeste de Guayaquil durante un operativo de rutina en el bloque 1B de Bastión Popular por el Mercado Nuevo. Se presume que hay más víctimas porque hay otros teléfonos celulares que ellos no han podido justificar la procedencia. Y aunque el susto estaba latente, al menos los que acudieron a la fiscalía pudieron recuperar sus pertenencias. Con cuchillos, pistolas, eso cargan. Sí, atrevidos, como siempre. Sí, eran los mismos los que ahorita. Sí, en el taxi. Gracias. Informó Adriana Méndez. Y ahora queremos informarles que la Mesa de Seguridad no acogerá la sugerencia de la Gobernación del Guayas de extender a 24 horas la prohibición de que 2 hombres circulen en una moto. El representante de la Corporación para la Seguridad Ciudadana de Guayaquil señaló que los horarios pueden ser alternados según el análisis de las estadísticas presentadas por la policía. Tras hora y media de reunión, el presidente de la Corporación para la Seguridad Ciudadana de Guayaquil indicó que analizaron la propuesta del gobernador del Guayas sobre la ampliación a 24 horas de la prohibición de 2 hombres en moto. Esta mesa no está de acuerdo en que se lleve la totalidad del horario. Los horarios pueden ser modificados, alternados, etcétera, producto de las estadísticas y de otras soluciones. Ese análisis será comunicado ante ustedes en la reunión que llevará adelante la señora alcaldesa el primer lunes de marzo. Y a modo personal manifestó: el señor gobernador manifiesta en su pedido que la realidad social es el problema de la delincuencia. No, la realidad social es de que la moto es utilizada como una herramienta de la sociedad para trabajar y para transportarse mayoritariamente. La Policía Nacional realizó la entrega de las estadísticas de los delitos cometidos a bordo de motocicletas. Vamos a hacer un análisis de eso, un estudio de eso. Una vez determinadas estas disposiciones, lo primero que se tiene que hacer es tener la capacidad de control para ejercer estas disposiciones que se dan a la ciudadanía. Y es una pregunta directa al gobernador, porque no solamente es pedir, sino saber qué resultados va a otorgar una medida. Aclaró además que uno de los problemas existentes es la circulación de vehículos sin placas. ¿Cómo vamos a ejercer control si el señor gobernador ni siquiera un problema administrativo puede solucionar como es la emisión de placas y nos está pidiendo a nosotros, como fuerzas operativas, tener control de vehículos sin placas? El señor gobernador debe, antes de publicitar medidas, sentarse en esta mesa. Ha sido invitado 3 ocasiones. Según las cifras de la ATM, del 2017 al 2019 se han retenido 24.800 motos con la ordenanza municipal. Las motos que se les han perdido las placas, que las han deteriorado, esas motos no circulan sin placa, y cuando uno lo para, le presenta un documento de que las placas están en trámite. Prácticamente no podemos ahí detener el vehículo. Porque la NT no es capaz de entregar placas. ¿Por qué no nos entrega la competencia de emitir placas como lo hemos solicitado nosotros? Informó Roselena Vasconés. Y un ciudadano colombiano que se encuentra a bordo del crucero Diamond Prince en Japón dio positivo por el nuevo coronavirus, mientras que un grupo de ciudadanos estadounidenses evacuados del mismo crucero arribaron a California. La ampliación de estas y otras noticias del mundo en el siguiente resumen. Fueron 12 días de monitoreo a los que estuvo sometido un ciudadano colombiano pasajero del crucero Diamond Princess que estaba en cuarentena en las costas de Japón. Así lo confirmó la embajada colombiana en ese país asiático. De acuerdo a médicos locales, el protocolo a seguir es desembarcar a esta persona como medida de precaución. Por otra parte, llegaron a California y Texas los estadounidenses evacuados del mismo crucero. El resto de pasajeros permanecen aislados. La televisión estatal china empieza a mostrar videos del interior del hospital de Wuhan.
El expresidente de Perú, Ollanta Humala, habría recibido más de 16 millones de dólares en sobornos en el marco del caso denominado el Club de la Construcción, con la finalidad de adjudicarse obras. Pero en sus redes sociales, Humala y su abogado rechazan esta acusación. Un piloto de la aerolínea Etihad realizó una maniobra arriesgada para intentar aterrizar la aeronave en el aeropuerto de Heathrow, en Londres, debido a los fuertes vientos de la tormenta Dennis. Este fenómeno natural pasa por Europa, donde provoca inundaciones y cortes de electricidad en algunos países. Reino Unido es el más afectado, donde se registran 3 muertos. En la colonia Los Reyes, en México, fue encontrada Fátima, la menor de 7 años que había sido reportada como desaparecida. Hallaron sus restos en el interior de una funda, desnuda y con signos de violencia. Uno de los familiares de la pequeña dio a conocer que le habían extirpado los órganos vitales. Aún no existen detenidos, sin embargo, la Fiscalía General Mexicana profundiza las investigaciones en este caso. Informó Adriana Peralta. Hoy de inmediato vamos con las 5 noticias más importantes de este día. Un testigo que se desempeñó como mensajero de Pamela Martínez, investigada en el caso sobornos, confirmó que se realizó un depósito de $6.000 para el expresidente Rafael Correa. De tanto, la defensa de los procesados cuestiona los informes de peritos de la Policía Nacional. Entre muchas interrogantes y dolor, se realizaron los sepelios de los hinchas barcelonistas, quienes fallecieron en un accidente de tránsito en Perú cuando retornaban luego de alentar a su equipo en un partido de fútbol. Uno de ellos se había salvado del accidente registrado en la vía Cuenca-Molleturo en el año 2018. Y la Policía Nacional desarticuló una banda delictiva integrada por peruanos y ecuatorianos, esto en la provincia de El Oro. Los sujetos fueron detenidos en delito flagrante en el interior de una joyería en el Cantón Pasaje. Videos de seguridad revelan el instante cuando un ciudadano se accidenta en su automóvil luego de ser baleado en el suroeste de Guayaquil. La Policía Nacional investiga esta nueva muerte violenta. A la víctima se le habría disparado desde otro vehículo. Y decomisan 6 embarcaciones y 11 motores por presentar inconsistencias durante un operativo ejecutado en Puerto Bolívar por la Marina en la coordinación de la Gobernación del Oro, el Ejército, la Policía e infantes de la Brigada Jambelí. El operativo denominado Poseidón fue realizado por tierra y mar. Con esto estamos poniendo punto final aquí a la noticia Primera Emisión, Luisa. La misma que despedimos, no sin antes agradecerles su gentil sintonía e invitarlos a que sigan en la señal de RTX, pues enseguida viene la noticia en la comunidad, junto a los mejores, Hugo Gavilanes y Rosa Elena Vázquez. Que tengan un día estupendo.